Un juez puede, mediante su interpretación, equivocarse. Probablemente nos equivocamos en algunas interpretaciones, pero todo lo que hicimos era de buena fe. No obstante los señalamientos que tuvimos, de que teníamos una agenda política, nada de eso definitivamente. Por supuesto tienen que haber cárceles, yo no estoy en contra de eso, para los que no pueden vivir en libertad, para los que son un peligro para la vida, para la integridad de las personas. Pero la cárcel no es para los pobres. No se puede criminalizar la pobreza solo porque es pobre la gente y participar, apoyar las buenas obras del gobierno, de la sociedad, para construir un mejor país, un país pobre pero digno, como debe ser el país nuestro. Bienvenidos a otro capítulo de Voces FGK, Historias que Transforman. El día de ahora vamos a conocer la historia del doctor Florentín Meléndez y de hecho la conexión que él tiene con Oportunidades, que es un programa de la Fundación Gloria de CRIT, donde él tiene muy buen acercamiento con los jóvenes y donde nos impacta muchísimo las enseñanzas que él puede transmitir. Definitivamente la dignidad no es un privilegio, es un derecho. Hoy nos acompaña una persona que ha dedicado su vida a defenderla desde todos los espacios posibles, la justicia, la educación y la comunidad. Florentín Meléndez es jurista, defensor de derechos humanos y un aliado histórico de Fundación Gloria de CRIT. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y es reconocido internacionalmente por su trayectoria en derechos humanos. Hoy queremos conocer su historia más allá del cargo y agradecemos de antemano que nos acompañe, que nos dedique el tiempo, así como a todos nuestros jóvenes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juanita. Gracias por invitarme. Es una especial satisfacción estar acá conversando con usted para las y los jóvenes del programa Oportunidades de la Fundación CRIT. Gracias. Y también queremos que este capítulo llegue a todos los salvadoreños, a todos los jóvenes y que se interesen, ¿verdad?, también por todo lo que sucede en el acontecer nacional y que entiendan la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Cuéntenos un poco, Florentín. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Que a mí me encanta esa historia cuando usted le contó a nuestros jóvenes, porque creo que inspira mucho y tiene muchas lecciones que compartirnos. Y sobre todo, cómo ha sido su camino, ¿verdad?, para el derecho, cómo llegar a ese camino de el derecho, los derechos humanos, etcétera. Bueno, mire, ¿qué le puedo decir, Juanita? Yo soy un ciudadano como cualquier otro ahora, ya dejé varios cargos que tenía dentro y fuera del país, pero ante todo, déjeme decirle que yo soy un salvadoreño pura sangre. Yo quiero muchísimo este país. Cada vez me siento más comprometido con mi pueblo, con El Salvador, y tengo mucho amor por el país. Y los años que Dios me dé de vida voy a seguir trabajando por este país. Y eso soy yo, ahora. Estoy al servicio de los jóvenes y las jóvenes, apoyándoles a ustedes, pero también estoy ahorita escribiendo un libro, estoy avanzando en un libro sobre el Estado de Derecho, un tema que hemos trabajado con los jóvenes, para que ellos conozcan las reglas de vivir con respeto a la Constitución, a las leyes, con respeto a los derechos de los demás, en convivencia democrática, pacífica, ¿no? Y espero que les sirva a los jóvenes. Entonces, ese soy yo. ¿Qué le puedo decir? Claro, soy abogado, me gradué en la Universidad de El Salvador, pero también seguí estudiando, no sin problemas, por supuesto. Tuve que ir al extranjero en el periodo del conflicto armado, conseguí una beca, me fui a Europa a estudiar una maestría de lo que me gustaba en ese momento, ya era Derechos Humanos, y también mis estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, que es como la Universidad Nacional de España. Y logré durante varios años sacar mi doctorado. Fue un momento muy emocionante en mi vida, porque había escalado varios peldaños en la escalera profesional. Y yo creo que ese es algo que también los jóvenes tienen que pensar, que si sacan el bachillerato, esa es una escala nada más. Tienen que seguir avanzando en sus estudios, en su formación profesional, con una visión integral,
educación científica, técnica, educación en valores humanos, educación en democracia, en valores cívicos, y avanzar, sacar una maestría, un posgrado, un doctorado, una especialidad, para ser útil a su familia, para honrar a su familia. Hay que honrar a la familia, especialmente a nuestros padres, y qué mejor ocasión de los jóvenes para honrarlos con un buen estudio, un profesional honesto, bien formado, que no deja de prepararse, con una visión de servicio al país y a la sociedad. Entonces, terminando mis estudios en Europa, un momento que no se me olvida fue cuando, después de mi examen de la tesis de doctorado en un auditorio, 5 profesores de varias universidades me estaban fulminando con preguntas a matar. Y estaba mi esposa y unos 3 amigos de España escuchando. El auditorio estaba vacío. Luego, cuando terminó el examen, después de 4 horas y media consecutivas, se pusieron a deliberar y luego me llamaron y me dijeron, doctor Florentín Meléndez. Entonces, yo dije, bueno, pasé. Lo primero que hice fue salir a buscar un teléfono público para hablarle a mi madre. O ya falleció. Tiene años de haber fallecido. Mi padre había fallecido antes, pero era mi satisfacción en ese momento darle a ella la noticia. Y después de eso yo dije, bueno, creo que aquí no he terminado. Tengo que seguir. Me dediqué a escribir libros sobre derechos humanos, libros para niños, para jóvenes, para ciudadanos. Bueno, ustedes conocen mis libros, se han utilizado con los jóvenes. Definitivo. Entonces, yo he tenido mi vida como muchos otros profesionales, pero no he dejado de pensar en la superación. Y eso no es solo por ganar dinero, eso viene atado a un trabajo profesional. Es para servir, es para honrar a los padres, para servir a la familia, para servir a la sociedad. Y qué mejor carrera que la carrera de Derecho. Y dentro de ella, una especialidad fabulosa que yo escogí providencialmente, que es estudiar Derechos Humanos. Esto me inspiró trabajar y estudiar en ese tema. La persona más valiosa que ha tenido en este país, que ha nacido en este país, para quien yo trabajé de joven, recién graduado de la universidad de aquí en El Salvador, que es Monseñor Romero. Yo tuve la dicha de trabajar para él, no fui su amigo, precisamente, no tuve esa dicha, pero trabajé en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Socorro Jurídico del Arzobispado, era uno de los abogados del Arzobispado. Defendíamos en los años 70 a las personas que desaparecían, los que estaban presos, los que se les acusaba de ser subversivos, pero sencillamente eran personas que tenían ideales y querían que el país cambiara. A raíz de la muerte de él, yo tuve un cambio en la vida. Yo dejé mi bufete. Yo tenía un bufete, me dedicaba al notariado, a hacer cuestiones civiles, mercantiles, laborales, lo que hace un abogado. Dejé completamente eso y me dediqué a buscar otros horizontes profesionales. Tuve que irme del país por razones de seguridad, precisamente porque trabajaba para Monseñor Romero. Después de la muerte de él me fui. Trabajé para refugiados salvadoreños en el extranjero y conseguí esta beca para irme a España a estudiar. Entonces, escogí la mejor carrera definitivamente. Eso lo he hablado con los jóvenes. Y fíjese, Juanita, que una de las experiencias satisfactorias que he tenido en los cursos que hemos dado con los jóvenes, hablándoles de la Constitución, de la democracia, lo importante que es vivir en democracia, pero prepararse para vivir en democracia, conocer las reglas del juego, de la convivencia pacífica, de respetar la Constitución, respetar los derechos, pero también los deberes que cada quien tiene. Conocer las obligaciones de los funcionarios del Estado para exigir que respeten la Constitución, como debe ser. Y participar, ¿verdad? Apoyar las buenas obras del gobierno, de la sociedad, para construir un mejor país, un país pobre pero digno, como debe ser el país nuestro. Entonces,
trabajando con los jóvenes, muchas de las charlas que dábamos, enseñando la Constitución, los derechos, los deberes, el Estado de Derecho, el respeto a la división de poderes, a que los jueces sean independientes, que nadie incida en ellos para que impartan justicia de manera imparcial. La satisfacción que tuve es que más de un estudiante me dijo, al escucharlo a usted, como son estudiantes que estaban en bachillerato, he decidido estudiar Derecho. Ay. Eso para mí fue muy satisfactorio. Sí. Entonces les dije, mira, la carrera es muy noble, pero también da lugar a la perversidad, a la corrupción, a la deshonestidad. Ahí tienes abiertos muchos caminos. Depende de ti. Entonces, tuve esa experiencia muy importante. Luego, decirle, Juanita, que he tenido otras experiencias que me han llenado de satisfacción profesional. Por ejemplo, trabajé en el proceso de paz. Ya graduado de la Universidad Complutense en Derechos Humanos, me contrató ONUSAL, que es la misión de paz en El Salvador. Yo era el único salvadoreño que tenía rango de funcionario internacional en mi país. Y estuve todo el periodo del proceso de paz. Capacitamos a las Fuerzas Armadas, capacitamos a la policía, capacitamos jueces, fiscales, con esta nueva visión de los acuerdos de paz. Fue muy satisfactorio. Dirigí la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en El Salvador. Y luego me nombraron en un cargo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General, me eligió como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo más importante de derechos humanos del continente. Es el que recibe denuncias contra los estados, visita los países, y ahí tuve una experiencia fabulosísima, muy humana, muy dramática a la vez, porque me nombraron en la comisión relator de personas privadas de libertad en el continente. Y anduve haciendo visitas carcelarias en muchos países, muchas cárceles. Desde cárceles de máxima seguridad en México, en Colombia, cárceles de mujeres, delincuentes comunes, cárceles de pandilleros, de narcotraficantes, menores infractores de la ley, personas psiquiátricas que estaban en las cárceles. Entonces pude conocer el sufrimiento de la gente pobre que está en las cárceles. Las cárceles en el continente están llenas de gente pobre, de gente analfabeta o semianalfabeta. Ese es el problema de la falta de educación y el valor de la educación. Pude ver el hacinamiento, la insalubridad. Lo puedo resumir en el infierno en la tierra. Esas son las cárceles. Y por supuesto tienen que haber cárceles. Yo no estoy en contra de eso. Para los que no pueden vivir en libertad. Para los que son un peligro para la vida, para la integridad de las personas. Pero la cárcel no es para los pobres. No se puede criminalizar la pobreza. Solo porque es pobre la gente, son los primeros en la fila para meter a las cárceles. Que es lo que sucede no solo en mi país, sino en muchos países de América Latina. O tratar a los jóvenes como que fueran delincuentes con maestría criminal. Cada quien en su medida, en su justa medida, y juzgados conforme a un debido proceso. Eso es vivir en democracia con respeto al Estado de Derecho. No se puede encarcelar personas inocentes. Eso es lo más injusto que puede haber en la vida. Solo cuando uno lo siente en carne propia, en la familia, se da cuenta de la injusticia que eso representa. Es lo que estamos viviendo en mi país, en mi opinión. Se ha resuelto el problema de la seguridad en buena medida, pero a costa del sufrimiento de miles de inocentes, jóvenes, campesinos, pobres. Eso no puede ser. Tiene que haber un debido proceso, tiene que haber controles para evitar abusos de autoridad en las personas, independientemente de que sea una persona potentada económicamente o una persona de escasos recursos. Todos somos iguales ante la ley y debemos de ser tratados conforme a la posición que tenemos en la sociedad. Una persona en situación de desventaja, los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres en sociedades machistas, tienen que ser tratados de manera preferente, pero con igualdad de derechos. Es la protección la que cambia. Entonces, de eso hemos hablado con los jóvenes, pero también de los deberes, hemos hablado con ellos, de las responsabilidades. Entonces, esta experiencia que cuento en la Comisión Interamericana me selló mi vida también, definitivamente. Luego pasé a la Corte Suprema, tuve el honor de ser electo en elecciones de abogados como magistrado de la Corte Suprema, y en la Sala Constitucional, que es la sala más importante, el tribunal más importante del país,
porque la Sala Constitucional es el tribunal que se ha creado para defender la Constitución, para defender los derechos de toda la población frente a los abusos del poder del Estado. Y ejercimos durante 9 años, no sin problemas. Tuvimos críticas muy fuertes. La gente tiene derecho a criticar definitivamente al poder. Y aprendí muchísimo en materia constitucional. Y después de eso, mejor dicho, durante el periodo tuve otra satisfacción importante. Se me ocurrió no solo estar en los tribunales y en la academia, sino ir al pueblo, ir a los pueblos. Y entonces se me ocurrió la idea de, con el apoyo logístico de la Corte Suprema, se publicaron 500,000 de constituciones de bolsillo. Sí. Tenían un costo en la imprenta de la Corte de unos 30 centavos por constitución. Y se repartió ese 500,000 de constituciones en los 262 municipios, casa por casa. Pero lo importante es que íbamos a dar charlas de 2 horas en los pueblos. Y veíamos el interés de la gente, amas de casa, profesores, enfermeras, estudiantes del complejo educativo, miembros de las ADESCO que llegan de los cantones. Usted no tiene idea el interés de esa gente en todos los pueblos de conocer la Constitución. Sí. Ahí lo conocimos. Sí. A usted, porque queríamos que nuestros jóvenes voluntariaran y también se unieran a la causa, a formarse y que fueran parte, ¿verdad?, de esta iniciativa muy importante de llevarles la información, porque a veces si uno ya no está informado y no está en ningún sistema formal, no tiene manera de enterarse de esto y de buscar. Por supuesto, es parte de la educación ciudadana que debe promover el Estado en toda la ciudadanía. No la Sala Constitucional, no es su tarea, pero sí la tomamos nosotros los días sábados. Era una tarea voluntaria, sin viáticos. Sencillamente agarramos un vehículo de la Corte Suprema, lo llenamos de constituciones y nos íbamos a los pueblos. Y nos apoyaban algunas universidades también a distribuir en las casas, en los cantones. Entonces, después de eso, terminar de contar, tuve también, al terminar en la corte, que emitimos sentencias muy delicadas. Un juez puede, mediante su interpretación, equivocarse. Probablemente nos equivocamos en algunas interpretaciones, pero todo lo que hicimos era de buena fe. No obstante los señalamientos que tuvimos, de que teníamos una agenda política, nada de eso definitivamente, nada de eso. Nuestra tarea era defender la Constitución. Entonces, después de esto, tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto que apoyó a la Fundación CRIT durante años. Me nombraron director técnico del proyecto Derechos y Dignidad de Counterpart International, financiado por USAID, un proyecto muy lindo. Trabajábamos para instituciones del Estado, pero también para organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, para comunidades campesinas, para escuelas, para jóvenes. Ahí entramos a cooperar con la Fundación CRIT, con los jóvenes, y para mí fue un aprendizaje fabuloso. Eso le trabajar quería con ustedes. Que nos contara cómo fue la experiencia con los jóvenes, porque ellos nos dieron su retroalimentación, pero para usted, ¿cómo vio la participación, el interés? ¿Cómo vislumbra esta juventud apoyando estos temas en un futuro? Ya. Bueno, fue sorprendente porque, mire, vivimos en una sociedad consumista, materialista, cada vez más. Y agachado viendo el celular, buena parte del día. O sea que estamos siendo indiferentes con la realidad social. Y ese es un equívoco que hay que enfrentar definitivamente. Hay que despertar interés en los jóvenes para que conozcan la realidad salvadoreña, los problemas del país, para que participen, pero antes que se informen imparcialmente, objetivamente, de distintas fuentes, que estudien y que colaboren y participen. La solución de los problemas del país no solo le compete al Estado, también la sociedad es corresponsable, como los padres y madres somos corresponsables de la educación de nuestros hijos. También la sociedad, la ciudadanía y los jóvenes, aun cuando no han pasado el límite de los 18 años, tiene que inculcárseles el espíritu de participación, de compromiso y de identidad con el país. Eso hacíamos con los jóvenes. Y yo tuve excelentes experiencias. Mire, Juanita, bueno, usted estaba ahí algunas veces.
un interés, cuando hablamos de la Constitución, del Estado de Derecho, que les parecía a ellos algo jurídico, sin importancia, por allá muy alejado, tratábamos de bajarlo a la realidad cotidiana. ¿Por qué es importante conocer el Estado de Derecho y vivir en un Estado de Derecho en un país? ¿Por qué es importante que gobernantes y gobernados conozcan y respeten la Constitución? ¿Por qué es importante que entremos en una dinámica de respetar las reglas en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en el trabajo posteriormente? Exacto. Las reglas del país, que son la Constitución y las leyes. Eso es muy importante. Eso nos lleva a mayor progreso, a convivencia pacífica, a mayor desarrollo. Entonces, los jóvenes tienen ese reto, no solo los ciudadanos y ciudadanas. Yo lo pude vivir palpablemente. Estaban muy atentos, con mucha participación. Bueno, para decirle pues de que algunos de ellos me decían, mire, ya me convenció, voy a estudiar Derecho, porque me gusta esa visión que usted tiene no solo de la profesión tradicional, sino con una visión de servicio, pero siempre fincado en la visión ética de la profesión, honesta, ¿verdad? Porque las profesiones dan lugar pues, a desviaciones. Entonces, tuve esa experiencia y sabe algo que me encantó, me emocionó y le agradezco que me hayan invitado siempre cuando hacen las clausuras y llegan los ciudadanos oportunidades, 200, 300 jóvenes en San Miguel, en Santana, en San Salvador. Me inspira cuando ellos hablan, qué es lo que han aprendido, cómo les cambió la vida, su perspectiva. Me encanta ver familias humildes que están sentadas ahí en el público, padres y madres orgullosos de ver a sus hijos e hijas que están recibiendo un diploma, pero algo importante que tiene una visión de una fuerte solidaridad es el programa de becas. Totalmente. Son gente humilde de los municipios del interior del país, porque hay que trabajar en el interior del país. Totalmente. Hay que descentralizar el servicio social de las fundaciones o del Estado, en su caso, cómo se les asegura, bajo la condición de que sean buenos estudiantes, que terminen una carrera gratuitamente. Eso es fabuloso. Mire, si eso lo hiciera la empresa privada en este país, en términos más amplios, otro gallo le cantara a El Salvador, diciéndolo en términos muy populares, ¿no? Si los empresarios, las grandes empresas, las transnacionales mismas que están operando en el país y que ganan muchísimo dinero, tuvieran esa responsabilidad social con El Salvador, pues definitivamente coadyuvaran al Estado, al Ministerio de Educación, a las universidades, para que los jóvenes pobres, los que tienen escasos recursos, sus familias, pudieran salir adelante enfrentando estos problemas. Entonces, esa satisfacción me ha llevado, yo estoy muy agradecido con la Fundación CRIT, Juanita, porque durante 20 años creo que he colaborado con ustedes y también han utilizado mis libros, el libro de la enseñanza de la Constitución, la versión popular de la Constitución, el librito de los derechos y los deberes también, que lo han utilizado con los jóvenes. Estoy agradecido que haya sido utilizado en las capacitaciones. Es que definitivamente creemos que tiene que ser una formación holística e independientemente de lo que ellos decidan estudiar, deben de ser formados en todos esos aspectos, así como les enseñamos inglés como segundo idioma, matemáticas. Este es otro lenguaje que deben de también manejar para poder relacionarse de una mejor manera. Y qué bien que mencionas lo de las graduaciones, porque en Oriente en particular, los jóvenes se sintieron muy honrados de saber que usted era proveniente de la zona. Entonces, para ellos fue un tema de orgullo y de proyección, de poder saber que las metas ellos se las pueden poner tan altas como quieran, si tienen el interés en lograrlo y bueno, sí, el apoyo para también poder tener otro tipo de estudios que les ayuda a seguir soñando definitivamente. Así que gracias también a esa parte de usted. Yo sí quería que nos contara al principio de su vida, ¿en qué momento usted decide me voy a dedicar a estudiar esto? O ¿qué lo impulsó en esa decisión cuando uno es adolescente más o menos, ¿verdad? Que se va perfilando por una carrera profesional. Bueno, mire, influyó mi padre, Fernando Meléndez, era un farmacéutico que estudió en la universidad en los años 30, imagínense, hace casi 100 años. Él falleció hace mucho tiempo. Él siempre quiso ser abogado, pero mi abuelo
Florentín Meléndez también, yo llevo su nombre honrosamente. Mi abuelo fue un constituyente también de la Constitución de 1945, después de Martínez, del general Martínez, de la dictadura de Martínez. Parece que influyó mucho para que él estudiara farmacia, porque mi abuelo tenía una farmacia. La farmacia El Ángel en mi pueblo, que es en San Francisco Gotera. Entonces mi padre, pues haciéndole caso, estudió farmacia, se graduó, pero él siempre quiso ser abogado. Entonces eso me despertó mi curiosidad y entré a tal grado que mi padre, ya enfermo en su proceso ya de fallecimiento, me dijo un día, yo estaba en segundo año de Derecho en la Universidad de El Salvador, y sacó el título, que casi se rompía, un título de los años 30, y me dijo, quiero que me vayas a inscribir como alumno para ser compañero tuyo. Ay, qué divino. Entonces lo inscribí, se inscribió. Pero claro, el motivo de él era empujarme. A lo mejor me veía un poco distraído a esa edad. Dudoso. Él quería empujarme, combinarme para que terminara Derecho, porque él quería ser abogado. Entonces, eso recuerdo que incidió mucho en estudiar la carrera con esta visión del ejercicio profesional tradicional, ¿verdad? Sí. Lo que hace un abogado normalmente. Después, pues la vida me deparó un desvío para una especialidad. Pero también yo tuve la oportunidad en mi pueblo, en el departamento de Morazán, de conocer experiencias que de alguna forma moldearon mi vida desde joven, ¿no? Distraído, inquieto, vago, a esa edad, ¿verdad? Joven, sí. Desperdiciando el tiempo, pero me selló la vida. Por ejemplo, yo estudiaba en las escuelas públicas y estudié en un pueblito cerca de Gotera, San Carlos, el municipio de San Carlos, que no tenía luz eléctrica ni agua potable. La escuelita era de barro. Y llegaban muchos niños campesinos pobres a estudiar ahí. Yo era de una familia clase media, pero me había gustado ir ahí porque era una escuela muy activa. Había muchos deportes, el Club 4C de agricultura, hacíamos teatro, poesía, jugábamos ajedrez, etc. ¿no? Estoy hablando de primaria. Pero veía cómo el sacrificio de muchos niños y niñas jóvenes que venían desde lejos, caminaban kilómetros para llegar a la escuela, descalzos, debajo de la lluvia, porque sin sombría ni paraguas, pues. Con una bolsita de manta, ahí llevaban su tortillita con sal o con un pedacito de queso para almorzar en la plaza. Entonces yo veía todo eso y decía, ¿cómo es posible que estos niños pobres, campesinos, se esfuerzan tanto? Yo tengo el apoyo de mi familia y no rindo como ellos. Después, Juanita, he visto a algunos de ellos, ya adultos, profesionales de primera línea. Qué bueno. Entonces, todo eso lo marca uno en la vida. Sin duda, los jóvenes del programa Oportunidades nos pueden contar muchas experiencias de estas, ¿no? Cómo aprovechan la vida, pero también cómo por descuido, por falta de interés o por falta de atención y vigilancia de los padres pueden desviarse fácilmente en la vida y no llegar a una meta satisfactoria como persona. Y en su lado personal, ¿tiene hijos? ¿Usted? Sí, por supuesto. ¿Y los ha impulsado, así como su papá lo impulsó, a que siguieran algún camino, o cómo fue ese apoyo? Tengo 3 hijos, estoy muy orgulloso, como muchos padres y madres. Mi hija mayor ya es una mujer casada, me dio 2 nietas lindas, es arquitecta. Qué bueno. Pudimos mandarle a Europa con créditos bancarios para sacar una maestría. Luego mi otro hijo, casado también, todavía no me ha dado hijos, también invertimos dinero en él con préstamos para mandarlo a sacar una maestría fuera. Y el tercero, que es el menor, que no está tan joven, es treintón, salió abogado. Estudió en una buena universidad acá, en la ESEN, y estudió Derecho. Pero yo no incidí absolutamente en nada en esto, y todavía cuando salí de bachiller, que era bastante distraído, le dije, mira, no vayas a estudiar Derecho solo porque yo soy abogado. Y me dijo, no papá,
es que en el colegio me han dicho que yo tengo para abogado. Entonces, le echó la culpa al colegio. Pero salió buen abogado, muy bueno. Estuve trabajando acá en un bufete bastante grande. También con créditos bancarios lo sacamos del país para ir a estudiar a Alemania, a una prestigiosa universidad alemana, una maestría. Y se quedó viviendo allá. Consiguió trabajo en Alemania, ahora vive allá. Y está pronto a casarse en las próximas semanas. Ay, felicidades. Así es que tengo esos 3 hijos con profesiones diferentes, uno en arquitectura, otro en el tema de economía y el abogado, pero también uno con los hijos tiene experiencias dolorosas. Cuando yo tuve que abandonar el país, voy a aprovechar para contarle, porque uno tiene que tomar decisiones en la vida para cambiar, si no, no cambia, hay que tomar riesgos. Y yo vivíamos en el extranjero, teníamos 2 niños chiquitos y nos salió una beca para irnos para España. A esto que le cuento de la maestría y el doctorado. Pero no teníamos dinero para llevar a los niños. Entonces nos separamos de los niños de 1 año y de 3 años. Los mandamos a El Salvador, sin saber cuándo los íbamos a ver. Pero yo conseguí un trabajito por las noches en Madrid que me permitió ahorrar y mandarlos a traer. Ay, qué bueno. Entonces, esos son los niños de ese entonces que ahora pues son mis hijos y me siento muy orgulloso de ellos, ya profesionales, con familia. Y ya me están dando nietos, pues que es la parte más bella de la vida, cuando la descendencia, Dios se la entrega a uno para disfrutarla, pero también para servir de referente, de buen referente de los nietos y de la descendencia que Dios le da a uno. No, definitivamente, gracias por compartir esa parte. Yo quisiera que nos contara también un poco, si hacemos como un resumen, aprendizajes claves que se lleva por su trabajo en derechos humanos. Mire, he aprendido mucho más de lo que he pretendido enseñar. Sí, en cuestión de días de trabajo he enseñado muchísimo, dentro y fuera del país. En universidades, en Sudamérica he trabajado muchísimo, en casi toda Sudamérica, capacitando en derechos humanos, jueces, fiscales, defensores, policías, militares, activistas de derechos humanos, etcétera, ¿no? Porque uno tiene que dar hasta donde más pueda de lo que ha recibido de la vida a través de una profesión. Pero he aprendido más. He conocido personas muy interesantes en el mundo, juristas de altísimo nivel. He tenido la oportunidad en conferencias internacionales. He aprendido muchísimo de ellos, cómo han llegado a ese nivel de ser juristas reconocidos a nivel mundial, escritores de libros que sirven durante muchísimo tiempo a generaciones. Pero también he aprendido de la gente, de la que he tenido ahí sentada como alumnos. Una vez fui al Quiché a capacitar jóvenes, líderes jóvenes indígenas en Guatemala. Y llegábamos de parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, varios profesores de varios países. Bueno, esto fue hace muchos años. Creyendo que íbamos nosotros a enseñarles a los jóvenes. Jóvenes campesinos, pobres, del centro, del corazón de Guatemala. Y salimos sensibilizados y salimos con un aprendizaje fabuloso. Cómo ellos con su cosmovisión ven el tema de los valores humanos, el respeto al medio ambiente, la protección a los abuelos, el respeto a los abuelos, a la gente mayor, la convivencia pacífica en el hogar. Entonces, el respeto a los derechos, que ellos no le llaman derechos. O sea, he aprendido con los jóvenes también de la Fundación CRIT. Entonces, uno se lleva también procesos de aprendizaje. Y eso tiene que transmitirlos, pues esa es la tarea en la vida. Y como le digo, mientras yo esté saludable, gracias a Dios, y tengo oportunidad de hacerlo, voy a seguir trabajando hasta mis últimos días en el tema de derechos humanos. Me gusta mucho la educación ahora. Y la escritura, me gusta mucho. Espero con eso, modestamente, servir a las generaciones, no solo para que aprendan de memoria sus derechos, sino para que los practiquen correctamente frente a los demás.
Ese es el reto. No es de aprenderse de memoria qué derechos tenemos y andar reclamando los derechos. También tenemos deberes. Exactamente. Tenemos responsabilidades como las dos caras de una moneda, ¿no? Cada derecho lleva atado un deber y hay que inculcar y sensibilizar a los jóvenes en esa lógica, en esa dinámica de exigir el respeto a los derechos, pero también estar claro que tenemos que tener responsabilidades frente a los demás. Definitivamente un buen consejo también para nuestros jóvenes, ¿verdad? De ver los dos lados de la moneda. Si usted pudiera hablar con el Florentín a los 20 años, ¿qué mensaje le daría hoy con lo que ya sabe, con lo que ya ha vivido? ¿Qué le diría? No sabe cómo quisiera regresar a los 20 años. No solo para vivir más, porque uno tiene que vivir los años que Dios le da y estar conforme con eso. Exacto. Sino para enderezar las cosas que no pude enderezar en ese tiempo. Mire, yo sinceramente, no es una falsa modestia, Juanita, pero no soy de aquellos que dan un consejo, ¿vea? Probablemente pueda, con esa pregunta suya, para dirigirme a los jóvenes que me están escuchando, dar algunas ideas de vida, con los añitos que ya tengo, ¿verdad? Que son varias décadas. Pero para eso es importante aterrizar otra vez la realidad, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en el país. Mire, yo creo que un valor fundamental es promover la unidad de la familia. Eso me lo diría yo si tuviera 20 años. Tenés que esforzarte por contribuir, aunque sea modestamente, a que tu familia permanezca unida. ¿Qué me diría yo también a los 20 años? Tenés que estudiar más. No tenés que distraer el tiempo. Fíjese que hay uno de los 7 sabios de Grecia, que se llama Pitaco, que dice, aprovecha la ocasión, no pierdas el tiempo. Una frase corta, pero profundo el mensaje. Aprovecha la ocasión de estudiar, solo se tiene una vez en la vida. No pierdas el tiempo. Eso me diría yo a 20 años. Hace tantos años no había tecnología, no habían celulares, teníamos nada más radios, ¿verdad? Teníamos otra vida más tranquila, ¿verdad? No tan complicada como la de ahora, ni estresada. Pero había diversión, había malos amigos, malas compañías. Y eso también me recuerda algo que me lo podría decir yo a los 20 años, si estuviera con 20 años de vida, acudiendo a otro sabio de Grecia, que se llama Cleóbulo. Cleóbulo. 3 palabras, pero un mensaje fabuloso para los jóvenes. Evitad los excesos. Eso me diría yo a los 20 años. Evitad los excesos. Aléjate de las drogas, del alcohol, de la vagancia, de las malas compañías, de lo negativo. Evitad los excesos, en todo. Y algo más que me diría, voy a acudir a otro sabio de Grecia, que se llama Cleóbulo. Y esto tiene que ver con los jóvenes que estudian, y el valor de estudiar, el valor de educarse. Cleóbulo decía, el saber es la única propiedad que no puede perderse nunca. Uno puede perder la propiedad, puede perder el honor, puede perder cualquier cosa, pero nunca el conocimiento. Por eso el valor de estudiar, de educarse, pero tener esa visión integral como lo manda la Constitución. La Constitución dice de que el derecho a la educación es fundamental y que el Estado está obligado a promover la educación integral, ¿no? Educación científica, técnica, cívica, democrática, moral, ética, educación en valores humanos. Es lo que ustedes hacen. Y gracias por haberme invitado a contribuir modestamente en ese proceso de completar el círculo de la visión democrática e integral de la educación en la Fundación CRIT. Así es que
Eso me diría yo si tuviera 20 años. Ojalá que los tuviera, Juanita. No, pero mire, qué bonito escuchar pues toda una trayectoria al servicio y también pues viviendo, aprendiendo muchísimo de todo y también teniendo incidencia de todo lo que ha vivido El Salvador. Creo que esa es una satisfacción muy, muy rica que usted se lleva, que le está legando también a sus hijos, a sus nietos, y agradecerle de verdad en nombre de la Fundación Gloria de Cristo el apoyo que usted nos ha brindado. Definitivamente, este podcast se llama Historias que Transforman, y con lo que usted ha hecho y ha incidido en cada joven, ha dejado un mensaje que no ha caído en saco roto. Así que muchísimas gracias por compartir un poco de usted y gracias por venir este día. Sí, gracias por invitarme y por permitirme dirigirme a los jóvenes, hablar de mi familia, también de mi esposa, de Miriam, que no me preguntó, no hubo ocasión, pero es una mujer que también me apoyó muchísimo en mi formación profesional y me sigue apoyando, así como mis hijos, como mis padres. Gracias por la oportunidad de haber estado acá en este programa y un saludo para los jóvenes. Muchas gracias y gracias de verdad por todo lo que hace y por lo que va a seguir haciendo, por su interés en seguir aprendiendo. Yo creo que uno nunca termina de formarse y esa es parte importantísima de mantenerse activo. Así que me tienen a la orden en la fundación. Con mucho gusto voy a seguir apoyándoles. Perfecto, muchas gracias.